Bueno, fíjense este simple ejemplo, ¿sí? Que tenemos dos piñones con una cadena de transmisión, con dos árboles. ¿Por qué se imaginan que son dos árboles eso? Porque hay algunos de los elementos, en este caso, ¿sí? La rueda conductora, que es la que está recibiendo potencia, ¿sí? Y por intermedio de esta correa o cadena, se la está transmitiendo a la otra polea, ¿sí? La transmisión de potencia se lleva a cabo mediante árboles, poleas, correas, ruedas dentadas, ¿sí? ¿Qué sería una rueda dentada? Un engranaje. Un engranaje, muy bien, ¿sí? Estrellas y cadenas, entre otros elementos. Bueno, ahí tiene un ejemplo de un... En ese caso, perdona, los dos son árboles porque el conducido después transmite a la rueda, por ejemplo. Claro, por intermedio de esta transmisión de acá, de la Mm. cadena, está transmitiendo este eje, el conducido, en teoría es el que está transmitiendo también por intermedio del conductor, también transmite potencia. Imagínate que si yo a ese le conecto otra polea más, ¿sí? Ese árbol va a estar transmitiendo potencia a otro, ¿se entiende? Sí. En este caso, este conjunto son dos árboles, como dice acá. ¿Y cuándo se corta esa transmisión como para que sea un eje? ¿Cómo? ¿Cuándo No, se corta esa transmisión para que sea un eje? Para que yo lo considere como un eje. cuando no transmitís potencia. En este caso no, ya es nace como árbol en este ejemplo particular. ¿Sí? No es que va a ser un árbol y después va a ser un eje. Si es un árbol es porque ya estás transmitiendo potencia. Mm. ¿Sí? Por eso esta fuerza que yo voy a introducir acá, esta potencia, ¿sí? Este eje va a estar solicitado, que ahora vamos a ver, por diferentes solicitaciones, ¿sí? Diferentes momentos, ya sean momentos torsores, flexores, ¿sí? Por el propio peso. Ahora vamos a avanzar un poquito, vamos a ver a qué carga están solicitadas los árboles cuando transmiten potencia, ¿sí? Lo mismo con una correa, ¿sí? O una caja reductora, ¿sí? Cuando hablamos de rueda dentada, hablamos de este, una caja reductora. Imagínense que la caja reductora, esto es un esquemático, ¿sí? Cuando adelantemos un poquito más, vamos a ver bien cómo es una caja reductora, pero tiene un eje de entrada que ¿quién le está dando la potencia acá? Acá tiene una potencia que está ingresada por, en este caso, el motor El motor. principal, ¿sí? Está bien. Y un árbol de salida, ¿sí? Que también, obviamente, la potencia que yo le ingreso acá, la estoy sacando por acá. Hay una reducción en el medio, es cierto, porque yo puedo acá estar entrando con 1200 vueltas y acá saliendo con 300, pero todos estos árboles que ustedes ven acá, todos transmiten potencia. Potencia inicial, esta es una potencia intermedia, pero a través de los engranajes estoy llevando la potencia, ¿sí? Al eje de salida, al árbol de salida en este caso. ¿Está? En el ejemplo anterior que preguntó Gaspar, creo que preguntó por en qué caso sería un eje. Si ese esquema fuese de un mecanismo de distribución justamente de válvulas, la conducida sería la polea de la leva, y en ese caso sí, el eje ahí sería un eje. Exacto, sería un transmisor de movimiento. Y la correa estaría funcionando como transmisor también de movimiento, no de potencia. En este caso vos tenés dos tipos de opciones, ¿sí? Que sea si vos tenés una correa que está transmitiendo movimiento, ya automáticamente estás transmitiendo una potencia, porque yo necesito sacar de un lado para poner en otro, ¿sí? Sí, Por eso no me queda claro a dónde quieren llegar con la pregunta. Si yo tengo un motor eléctrico, ¿sí? sí. Tengo un motor eléctrico en la rueda, en la polea conductora, y tengo una bomba de este lado, ¿sí? Que está acoplada. Este árbol que está
en el motor eléctrico, ¿sí? Le va a transmitir por intermedio de la correa a este árbol que va a estar en la bomba. Ese árbol va a hacer un trabajo que ¿cuál va a hacer? Mover el impulsor de la bomba para que mueva agua, ¿sí? Supóngase una bomba chique acoplada a un motor eléctrico por intermedio de una correa. Sí. ¿Se En ese entiende? ejemplo me queda claro, pero suponete que ese mismo esquema fuese de una distribución de un motor, donde vos tenés el cigüeñal y la leva. Sí. El eje del cigüeñal es un árbol. El de la Claro, otra pero en potencia ese leva, caso, cuando vos tenés el tren de engranaje de distribución, lo que sí, tenés no es un árbol, ¿sí? Sino que tenés el engranaje colocado en un alojamiento, ¿sí? Que posee un rodamiento, colocado en un eje donde el eje fijo no está girando, ¿sí? Y ese rodamiento o buje por el cual está transmitiendo el engranaje de transmisión, lo único que hace es llevar movimiento a otra línea, ¿sí? Pero no está ni soportado por dos cojinetes de apoyo, ¿sí? Sino que es un elemento que hace las veces de satélite, ¿sí? bueno, Cuando pero en un vos, caso de una cascada de engranajes de distribución, sí, pero en un sistema de correa dentada nomás, tenés simplemente dos poleas, una de cigüeñal y una de leva, sí, y una correa que transmite movimiento de uno a otro. Una claro, de las dos poleas es un árbol, que es la de cigüeñal, lógicamente. La otra es un eje, porque es un árbol de leva que no transmite potencia. Y en el medio de esa correa está transmitiendo solamente un movimiento, no digamos, no una potencia. está transmitiendo, sí, pero generalmente los trenes de distribución son con engranajes, ¿eh? Sí, bueno, no sé cómo en el buque. En autos, generalmente no. Es cadena o correa dentada. Sí, En algunos diésel, Toyota tiene algunos diésel sí, con cascada de engranajes, pero Las motos en traen autos son los cascada de menos. engranajes. ¿Qué, Pablo? Alguna moto trae cascada de engranajes. Sí, las motos sí, sí, las motos también. CB 400. Pero por eso preguntaba en el caso de un auto que hay una correa que transmite de un árbol a un eje. Entonces en el medio de esa correa preguntaba qué era, si esa correa transmite potencia o transmite nada más que movimiento. sí, en ¿Cómo este se caso considera? transmite movimiento porque lo que estamos haciendo es girar un eje, ¿sí? Que no va a transmitir potencia a otro, sino que está Bien, haciendo el movimiento de giro para accionar el mecanismo en este caso, de la leva, ¿no? claro, perfecto. Pero es muy bueno el ejemplo porque nos damos cuenta de la diferencia entre una cosa y otra. Bien, sí, sí. Bueno, este ejemplo quedó claro, lo de la caja reductora, ¿sí? Acá es potencia pura. Tornillo sin fin, ¿sí? Y bueno, y como hablábamos, los árboles están sometidos a diferentes tipos de solicitaciones, ¿sí? Torsión, flexión, carga axial y fuerzas cortantes, ¿sí? Y al menos alguna de estas cargas es variable. Como los esfuerzos en los árboles son combinados y variables, debe aplicarse la teoría de fatiga para esfuerzos combinados. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Cómo calculamos en función de la fatiga. Usualmente los árboles son cilindros escalonados con el fin de que los resaltos sirvan para ubicar axialmente los diferentes elementos. Además, los resaltos sirven para transmitir cargas axiales. En los árboles se usan diferentes elementos para transmisión de potencia para posicionar o fijar las piezas que se montan sobre esto, ¿sí? Básicamente, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el eje, ¿sí? O el árbol, perdón, el árbol, en sus distintos sectores va a tener alojamientos para alojar ya sea, en este caso, los rodamientos que hacen las veces de soporte, ¿sí? Del árbol, ¿sí? Otro diámetro que me va a posicionar, en este caso, una rueda dentada, un engranaje, un separador, un buje, y entonces el eje se dimensiona, ¿sí?
en función a la potencia que vamos a transmitir por intermedio de esta polea y accionado por este piñón que ven acá, ¿sí? Una potencia a otro elemento. Todo esto, ¿sí? Se dimensiona no solamente el eje en sus diferentes diámetros, que también va a ir en función del largo, sino que los apoyos, la distancia, los apoyos, el esfuerzo que voy a tener soportado en el eje para calcular a la flexión del árbol, ¿sí? La torsión, porque si yo tengo una rueda dentada acá, lo que va a estar haciendo esa rueda es tratando de torsionar el eje en su giro cuando transmite potencia, ¿sí? Y el soporte del mismo en el giro. También el eje se calcula, hay que tener en cuenta la velocidad de giro, ¿sí? Por la velocidad de giro por las vibraciones. En este caso, fíjense que tiene un voladizo, del último apoyo hasta el tiro, tiene un voladizo. Para dimensionarlo necesitamos saber bien, ¿sí? Los datos de entrada, ¿sí? Cuánta potencia es la que vamos a transmitir, cuál es la distancia que yo tengo, cuál es el espacio físico que tengo para dimensionar ese árbol, ¿sí? Para no hacerlo muy robusto, sino que tratar de optimizarlo al máximo, ¿sí? Y después depende mucho del material que usemos, dependiendo también de las cargas que tenga, de las solicitaciones y del medio en el que esté insertado, ¿sí? Por ejemplo, un eje de una bombita de agua salada, generalmente son de acero inoxidable para evitar que se corroban rápidamente. Aparte, en una bomba de agua hay muchos materiales disímiles, como pueden ser las carcasas de fundición, el eje de acero inoxidable, el impulsor de bronce, ¿sí? Etcétera. Hay muchos materiales o hay mucha carga diferente que puede corroer en mayor o menor medida uno u otro elemento. Generalmente en una bomba de agua el impulsor se deteriora o se desgasta por rozamiento, ¿sí? El agua va desgastando esos álabes hasta que llega un momento que se deben reemplazar. El eje está solicitado, pero si trabaja en condiciones normales, el eje no sufre, simplemente sufre la parte del sello, que es el elemento que evita que el agua que está dentro de la voluta donde está el impulsor, ¿sí? se pueda escapar. Bueno, como decíamos, el árbol es el elemento que se emplea para transmisión de movimiento giratorio en las máquinas y está sometido en la mayor parte de los casos a esfuerzos de flexión, ¿sí? y de torsión. Conceptos fundamentales. Se tiende a confundir los conceptos de árboles y eje utilizando indistintamente para referirse a ese elemento de máquina. Es común que digamos el eje portahélice, no decimos nunca el árbol portahélice, pero bueno, vuelvo a repetir, esto es una definición teórica. Después en la práctica, salvo al árbol de leva que le llamamos árbol, generalmente no lo decimos así. Está mal dicho, ¿sí? Pero bueno, el árbol es el que transmite la potencia. La fuente de energía puede ser un motor, por ese motivo están sometidos a fuerzas de torsión, ¿sí? y de flexión debido al peso de los componentes asociados, como veíamos recién en el ejemplo del engrane. Por su parte, el eje puede girar libremente o no, pero no transmite movimiento, solamente soporta el peso de la máquina o por lo que están sometidos a esfuerzos de flexión, ¿sí? Supónganse un eje de un vehículo, ¿sí? Donde están en sus extremos dos rodamientos con dos ruedas, ¿sí? Lo único que hace es estar soportando la carga, pero no está transmitiendo ningún tipo de movimiento, sino que
En este caso, en un vehículo, la tracción de las ruedas delanteras o traseras, dependiendo, van a arrastrar a las otras dos por intermedio del rozamiento y a su vez estas van a girar colocadas en un eje, ¿sí? Bueno, un árbol de transmisión, también llamado árbol principal, es aquel que recibe la potencia de una máquina motriz y la transmite a máquinas conectadas a él por medio de correas, cadenas o engranajes, ¿sí? Un ejemplo de correas, hablamos de la bombita de agua. Un ejemplo de cadenas, ¿sí? También puede ser una bomba hidráulica, ¿sí? Engranajes, una caja reductora, ¿sí? O una multiplicadora, o un reductor, o lo que sea. El hecho de transmitir potencia desde un motor implica una existencia de una velocidad angular, ¿sí? Hay un movimiento de rotación y un par que genera en el árbol un esfuerzo denominado torsión, ¿sí? Al aplicar potencia, contenido del giro, aparecen esos dos factores, la velocidad angular y el par. Bueno, acá tenemos un ejemplito de una cruceta, ¿sí? Un cardánico, donde fíjense que este árbol intermedio, en este caso, supónganse el ejemplo de la correa, bueno, acá está un árbol intermedio que lo que hace es transmitir la potencia del árbol motor, ¿sí? Al árbol conducido. La particularidad que tiene este sistema de cruceta es que podemos transmitir potencia, ¿sí? Con ejes que no estén alineados. Esto se usa en algún sistema de buques. ¿Alguien me sabe decir en cuál? Este sistema cardánico. Sistema de pata shuttle. Sistema de Pata-Shuttle, dice. Que tenga, o sea, la distribución Z sería que es con motor de combustión y no en motor eléctrico. Bien, sí, está bien. Generalmente esas patas shuttle que están colocadas, que se usan los remolcadores, seguramente más de uno debe tener algún proyecto de remolcador. Van colocadas en un nivel superior, vieron el motor se coloca diferente y para entrarle con la potencia, como hay que ir desviando la línea, estos cardánicos vienen muy bien, ¿sí? Hay una merma de potencia por la desviación, pero es mínima en función de la potencia transmitida. Y si no, en algo más cotidiano, Puede que se use En todos los autos. de válvulas. en todos los autos, dijo uno. ¿Sí? Bueno, en todos los vehículos que vengan con tracción trasera. Está bien. En los camiones también. ¿Sí? Todos ¿Alguna los línea de vehículos. eje que alguna línea de dirección eje que también cambie viene. la altura? A ver, chicos, hablen de uno, perdón. Cabano, ¿qué decías? ¿Alguna línea de eje puede ser que cambie la altura? En el caso de transmisión cardánica, sí. Ah, está bien. Amoroso, ¿vos has dicho algo? Así que en las direcciones de los autos también vienen. También, sí. Ahí vos estás aplicando un momento que ruedas con el volante, ¿sí? Sí. Y está transmitiendo a la cremallera. Está bien. Bueno, ¿cómo vamos a dimensionar nosotros un árbol, ¿sí? Que transmite potencia mecánica? Hay un dimensionamiento y una verificación resistencial. Hace necesario conocer el mismo y al menos en sus secciones transversales críticas los esfuerzos actuantes en cada una de ellas, ¿sí? O sea, lo primero que tenemos que saber a la hora de
hacer arrancar con el estudio del cálculo, ¿sí? Tenemos que tener una condición inicial. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué potencia? ¿Sí? Y en función de eso después evaluar las condiciones de contorno, como les decía hoy, el espacio físico que tengo, el medio donde voy a trabajar, etc. Esto será una combinación de esfuerzos debidos a cargas de flexión, cargas de tracción y o de compresión, y cargas de torsión. Los esfuerzos de corte transversal, debidos a las mismas causas que provocan la flexión, no sean consideradas a efectos de simplificar el análisis. En términos generales, los efectos de dichos esfuerzos pueden resultar despreciables frente a los causados por los demás. Bueno, las cargas exteriores que debemos tener en cuenta a la hora del mencionamiento son el peso propio del árbol, ¿sí? El mismo generalmente resulta de no tomarse en cuenta por resultar una carga distribuida no puntual, y en los principios de dimensionamiento se desconoce su magnitud, por ser justamente el elemento que se va a dimensionar, ¿sí? O sea, no lo puedo ingresar como una condición hasta no saber mínimo, salvo que tengamos una idea aproximada como para estimarlo, pero hasta que no hagamos el cálculo del diámetro mínimo necesario, obviamente que va a ser difícil conocer el peso. Peso de los elementos de las máquinas que se montan sobre el árbol y que son encargadas de recibir o entregar la potencia que se transmite entre ellos a través del mismo árbol, ¿sí? Todo lo que le colguemos a ese árbol para transmitir potencia, ¿sí? Puede que saquemos más de un elemento que transmita potencia, como el ejemplito que vimos anteriormente. Tenemos una correntada, un buje, un piñón, ¿sí? Voy a tener un ingreso de potencia y voy a tener un egreso por intermedio de otro elemento, que ya sea un engranaje, por ejemplo. Fuerzas provenientes de la función de los elementos de máquinas montados, ¿sí? O sea, qué esfuerzo le está transmitiendo el elemento que yo tenga montado en el árbol. A raíz de eso también tenemos que hacer el estudio de las distancias y de los apoyos. Los esfuerzos tangenciales, sección a sección y sobre la periferia del árbol, de sección tricircular, están definidos por el momento torsor dividido el módulo resistente polar en la sección, ¿sí? Los esfuerzos normales máximos, ¿sí? Cuando hablamos de esfuerzos normales en la superficie, sobre la periferia de la sección transversal circular en estudio, resultan como el momento flector, ¿sí? Sobre el módulo resistente, más la fuerza axial dividido la sección del área del elemento. Bosquejando un árbol se podrá entonces trazar los respectivos diagramas de esfuerzos y obtener los diámetros del mismo, ¿sí? Y cualquier sección, conociendo las tensiones admisibles del material con el que se lo va a construir, ¿sí? O sea, es un dato fundamental que nos va a dar la magnitud del eje. No es lo mismo construir un acero oleado que en 1020, en 1010, en inoxidable, ¿sí? Cada material obviamente tiene sus propiedades mecánicas que nos va a diferir entre una cosa u otra, ¿sí? Si tuviesen que dimensionar un eje portahélice, ¿de qué material lo harían ustedes?
de acero. Acero inoxidable. Algún acero, pero con bajo contenido de carbono. Con bastante bajo contenido de carbono. Acero con bajo contenido de carbono, muy bien. Sí. Según las sociedades de clasificación, no más de un 35% de carbono, ¿sí? Si es un acero de carbono. Claro, sería dentro del porcentaje que es acero, ¿no? Un carbono al 35% dentro del porcentaje que se considera acero, ¿no? Sería, ¿no? Que es un 0,4, creo. Sí, hasta en porcentaje, digamos, cuando hablamos de porcentaje, hablamos del contenido de carbono en el material, ¿sí? Si hablamos de un acero, ponerle un SAE 1010 o un 1020, estamos hablando de Claro, un 1020 de 20% de carbono, ¿sí? Es el carbono que está en la estructura cristalina del acero, ¿sí? El sí, hierro sí. en este caso. Y alguien dijo por ahí también acero inoxidable, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que es muy costoso. Claro, ese es el tema. Y el acero inoxidable es costoso, pero es costoso dependiendo también la potencia que tengamos que transmitir, ¿sí? Si tenemos que transmitir 2000 caballos, obviamente que vamos a necesitar un eje muy robusto y antieconómico si lo queremos hacer de acero inoxidable. Pero en potencias hasta los 750 caballos, una cosa así, eje de 150, 160, 170, la mayoría tiende a poner inoxidable porque te garantiza más durabilidad, ¿sí? Y a su vez lo podés hacer un poquito más chico también. No hace falta que tenga tanto diámetro. Profe, una consulta. Sí, adelante. En la diapositiva anterior decía módulo resistente ecuatorial. ¿Se refiere al momento de inercia polar? Claro. Ok, bien. Todas estas filminas, chicos, después las van a tener ustedes en el campus, ¿sí? No sé si ya se pudieron matricular todos o no, pero van a tener toda esta info, la van a ir teniendo en el campus, lo mismo que la clase que se graba en el día también se van a estar subiendo ahí, ¿sí? Ah, profe, yo te había mandado un mail porque no se veía el video de YouTube de la clase pasada. Bueno, lo vemos, lo revisamos. Igual la clase pasada, para los que no estuvieron, fue una clase introductoria donde no explicamos básicamente los fundamentos de la materia y la cuestión académica, pero no trabajamos sobre ningún tema puntual, ¿sí? Profe, ¿qué porcentaje de sobredimensionamiento se considera? Por ejemplo, a la hora de trazar un eje. A la hora de trazar un eje, generalmente hablamos de un 15, un 20% de sobre medida, ¿sí? Esto en función de que vos tenés que contemplar futuras reparaciones del eje, ¿no? Generalmente, cuando hablo de eje me refiero al árbol al eje por vez. Tenés que contemplar que ese eje, cuando hagas la primera puesta en seco del buque, lo tenés que sacar, controlar y revisar. Generalmente los buques salen rayados, la zona de empaquetadura, si tiene empaquetadura, sale muy marcada también, entonces siempre es bueno estar holgadito en el diámetro para darle mayor vida útil al eje, ¿sí? O sea, para tener margen para rectificar. Exacto, para tener margen para rectificar. Si es un eje Profe, ¿y inoxidable, sí. eso está regido por alguna sociedad de clasificación a la que vos te adhieras o no?
En la sociedad de clasificación a vos te dice cuál es el mínimo, ¿sí? O sea, no Sí. podés estar a menos de ese valor, ¿sí? Me parece que permite un 5%. O sea que si vos haces un eje, un árbol, con el 15, el 20, y después la sociedad de clasificación te dice si estás en menos de 5, tenés que cambiarlo. La sociedad de O sea, sería, clasificación a vos te da un diámetro mínimo de eje, ¿sí? A partir de ahí, todo lo que sea para arriba es ganancia. Si vos le vas a dar un 5% en un eje chico, si yo le doy un 5%, a la primera puesta en seco o a la primera agarratamiento que tuve de la empaquetadura, lo que sea, lo tengo que tirar, porque ya voy a estar bajo el mínimo permitido, ¿se entiende? Siempre es bueno ser un poco generoso a la hora de tomar la medida. Una cosa es hacer un eje de acero inoxidable, donde la zona de los luchaderos, que sería la zona donde trabajan los bujes, es la zona que más sufre, junto con la zona de la empaquetadura. Pero si en el caso de tener un eje de acero al carbono, ¿sí? Que va a estar más expuesto a la corrosión, generalmente esos aceros se encamisan con camisas de acero inoxidable o de bronce, donde las cuales la sociedad, la clasificación también dan la pauta de cuál es el espesor mínimo que deben tener y cuáles son los largos en función de los diámetros. En ese caso, ¿sí? Yo voy a conservar el eje y las camisas que yo voy a estar colocando en ese eje van a ser la zona de sacrificio las que voy a reemplazar. En este caso voy a darle más vida útil al eje y lo que voy a hacer en este caso son cambiar las camisas, que va a ser más económico que cambiar el eje. Depende. Ya vamos a llegar a eso, chicos. No quiero que se adelanten tanto. ¿Por qué? Porque estas primeras clases son de árboles y eje, y después vamos a ver ya línea de eje en concreto y vamos a ver un montón de ejemplos, de fotos, y que no todo es color de rosa a la hora de un análisis, porque también todas las cosas fallan, los revestimientos fallan, los bujes fallan, la empaquetadura se aprieta mucho y hace que el eje falle, en fin, infinidad de cuestiones técnicas que cuando ya ustedes estén en la actividad se van a ir encontrando, ¿sí? No es lo ideal, pero... O pitting. El pitting es un elemento que actúa mucho y también actúa mucho en los ejes portahélices de acero inoxidable. Porque el barco tiene una corriente galvánica que no hemos controlado, que no hemos supido descargar el casco, ataca puntualmente y hace unos poros profundos que si ese poro yo lo mido y le tomo el diámetro, si estoy fuera del mínimo, automáticamente tengo que desechar el eje. No hay forma de salvarlo. Bueno, acá hay ejemplitos de esfuerzos en función de la cantidad de elementos que yo cuelgue en un árbol que transmite potencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un árbol que transmite una potencia N1, N2 y N, ¿sí? Cálculo de momento torsor, siendo N igual al momento torsor por W, donde N es la potencia a transmitir, ¿sí? N es la potencia a transmitir, y W la velocidad angular a la cual rota todo el sistema. ¿Sí? La cual existe el momento torsor, está ligado a la existencia de una potencia mecánica N, y esta existencia se verifica exclusivamente entre los elementos que reciben potencia por el medio exterior y los que la entregan a dicho medio nuevamente montado dichos elementos sobre el árbol. Por ejemplo, el eje de la caja reductora que vimos, que tiene un eje de entrada, ¿sí? Yo voy a estar recibiendo una potencia del motor, ese eje va a sufrir un momento torsor y va a tener un determinado número de revoluciones. Si es el eje de entrada de la caja, ese eje
árbol, ¿sí? Ese árbol va a estar girando las mismas RPM que el motor principal, ¿sí? Si voy a ir a calcular el de salida, la potencia va a ser la misma, ¿sí? Va a haber alguna pequeña pérdida en el tren de transmisión de engrane, pero las revoluciones del eje de salida van a ser menores, ¿sí? Porque estuve en el tren de engranaje, reduje la velocidad, por ende ahí la W va a ser menor, ¿sí? O sea, va a tener, independientemente que la potencia que yo transmito va a ser la misma, las vueltas no, y eso va a influir en el diámetro del eje. Del árbol. Yo digo eje, pero es el árbol. ¿Se entiende, no? En términos generales, existirá entonces un elemento que recibe potencia y otro que la entrega, no impidiéndose la imposibilidad de la existencia de más elementos que entreguen o reciban potencia, como la figura que vimos anteriormente, en donde cada caso se ha trazado los respectivos diagramas de momentos torsores. Imagínense que estas son todas poleas o engranajes colgados de un árbol, ¿sí? Donde cada uno tiene una potencia diferente, entonces acá el árbol va a tener un tratamiento puntual para cada una de las potencias que transmita, ¿sí? Una consulta. Esa N sería la potencia de entrada, digamos, y N1 y N2 dos potencias de salida que transmite. ¿Eso sería así? Claro, acá estoy ingresando potencia y acá estoy transmitiendo potencia a otro mecanismo, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. En los cojinetes resultan pérdidas de potencia por rozamiento entre árboles y cojinetes. De tal manera que corresponde aplicar la sumatoria de N de potencias motoras en las potencias resistivas más las potencias de pérdidas en los cojinetes, ¿sí? Estas últimas, las potencias de pérdida de los cojinetes, suelen ser consideradas, suelen no ser consideradas en este caso, debido a su escasa relevancia frente a las demás cuando se realiza trabajo, ¿sí? O sea, cuando yo estoy transmitiendo la potencia en este sistema, la pérdida que yo tengo acá por rozamiento, ¿sí? Si acá tengo dos cojinetes, ¿sí? Es muy chiquita o despreciable comparada con la potencia que estoy entregando o transmitiendo a través de estos elementos, ¿sí? Por eso, en la sumatoria de fuerzas motoras, de potencias motoras, despreciamos la pérdida por cojinete, ¿sí? Que en realidad es pérdida por rozamiento y el rozamiento transformado en calor. Por eso es importante que los cojinetes siempre estén bien lubricados. Es un tema también que vamos a ver cuando veamos la sección de cojinetes y rodamiento, ¿sí? Los pesos de los órganos de las máquinas montados en los árboles causan flexión, ¿sí? En los mismos, al igual que el peso propio del árbol, que conforme lo anteriormente expuesto no será considerado, ¿sí? Porque hemos dicho que es uno de los elementos que tenemos que dimensionar. ¿Qué otro elemento causa flexión en el árbol? Las cargas actuantes sobre los ramales de las correas en una transmisión de potencia mecánica de este tipo. Las transmisiones a engranaje lo hacen también a través de la fuerza normal, del contacto del perfil de los dientes, ¿sí? Cuando veamos engranaje vamos a ver cómo es esa fuerza, vamos a analizar bien por qué producimos ese movimiento y cómo se transmite la potencia y cómo se dimensiona el diente del engranaje. Los acoplamientos no causan flexión a no ser por su propio peso, ¿sí? Si yo estoy el acople entre dos
entre dos árboles. En general, la flexión resultante de la acción de un elemento no será coplanar con la flexión provocada por la acción de otro, por lo que es conveniente trabajar con las componentes de distintos momentos flectores, ¿sí? Conforme a dos planos ortogonales. Luego componer la sección a sección mediante la expresión, ¿sí? O sea, la sumatoria de momentos flectores resultantes y la raíz cuadrada de la sumatoria de los momentos al cuadrado, tanto horizontales como verticales. Módulo flector resultante. ¿Sí? O sea que estamos descomponiendo en dos ejes los esfuerzos. ¿Sí? Diagrama de esfuerzos axiales, ¿sí? O sea, hablamos de esfuerzos que están axialmente en el árbol, ¿sí? En una línea de eje, ¿sí? El eje tiene para ustedes algún tipo de esfuerzo axial. Sí. El empuje del barco, digamos, sobre la hélice, sobre las palas. Bien. ¿Están de acuerdo? Correcto. ¿Sí? El esfuerzo que provoca el movimiento, el empuje de la hélice, ¿sí? Trabaja en forma axial sobre el eje y a su vez este árbol, eje, va a transmitir para adentro. Hay alguien que adentro se va a tener que bancar ese esfuerzo. ¿Sí? Ya sea una chamullera de empuje, ¿sí? O un rodamiento cónico que va a estar adentro de la caja reductora. Debido a la transmisión de potencia en engranajes helicoidales y debido a la inclinación del diente, se solicitan axialmente a los árboles que la sostienen. Transmisiones por ruedas de fricción cónicas también lo hacen, y en los casos de árboles no horizontales lo hacen los pesos de los elementos montados, como así también el propio árbol. ¿Sí? Si tengo un árbol que está en forma vertical, el peso de una polea que pueda llegar a tener un engrane también me genera un esfuerzo axial. Generalmente resultan combinaciones de esfuerzos tangenciales por torsión solamente cuando se transmite potencia, ¿sí? Y directamente proporcionada a ella. ¿Cuándo aparece la torsión? Cuando transmitimos potencia. Esfuerzos normales por flexión y por solicitaciones axiales y esfuerzos cizallantes, ¿sí? O de corte. Estos últimos a no ser tenidos en cuenta conforme a lo anterior apuntado. En una sección transversal cualquiera de un árbol, los puntos más solicitados se encuentran en el plano donde actúa el momento flector resultante, ¿sí? Y sobre la periferia, digamos, en la periferia del diámetro. Al menos si de una sección circular se trata, ¿sí? Siendo la tensión normal máxima debido al momento flector, sigma A, la tensión normal debida a las fuerzas axiales, y la tensión tangencial máxima debida al momento flector, ¿sí? La tensión tangencial máxima debido al momento flector, está por el momento flector debido al módulo resistente, ¿sí? Y los valores de tensión normal máxima, el momento flector debido al módulo, el módulo polar, y la tensión normal
debido a las fuerzas axiales, la fuerza axial, ¿sí? Dividido el área, la superficie. ¿Está? Luego, tomando la sumatoria de esfuerzos en los dos sentidos, vectores y axiales, tenemos la siguiente expresión. Como de secciones circulares se trata, los árboles, al menos en sus apoyos, así resultan, y con D como diámetro del árbol de la sección en el estudio, ¿sí? Hacemos el reemplazo. Nosotros tenemos que calcular el diámetro, entonces vamos a reemplazar la sección, ¿sí? Por esta expresión, y los módulos de resistentes. Reemplazando esta fórmula, ¿sí? Tenemos que la tensión va a venir dada por esta expresión, que no se las voy a repetir, pero la tienen acá para mirar. ¿Sí? No para que se la aprendan de memoria, pero sí para que la entendamos, ¿sí? Si yo acá pongo la tensión de rotura máxima o la tensión de fluencia, ¿sí? Calculando el momento flector, la fuerza axial si la hay, despejando con coeficientes, voy a obtener, en este caso, el diámetro de acuerdo a la solicitación, ¿sí? Aplicando la teoría de falla de máxima tensión tangencial, ¿sí? Tenemos que el corte, tensión máxima del corte, va a estar dada por la superficie dividido 2, donde esta es, perdón, la tensión normal de falla estática establecida en un ensayo a la tracción simple, ¿sí? Y la tensión tangencial de falla estática establecida en un ensayo a la tensión simple, normal y tangencial. Reemplazando el sigma por la expresión vista, y T por el momento torsor de la fuerza tangencial, ¿sí? Que vimos anteriormente, tenemos esta expresión, reemplazando, tenemos que C es igual a esta expresión, donde C tiene que ser mayor o igual a 1. Y terminamos reemplazando unidades en esto. No me detallo en explicarles de dónde salen, porque lo que yo quiero que tengan el concepto y no tanto la matemática, ¿sí? Esta expresión es de carácter iterativo por encontrarse el diámetro D en ambos términos de la ecuación. Y a excepción de que F sea igual a 0, ¿sí? Que no tengamos, en este caso, una fuerza axial, que este módulo se anularía. Las expresiones obtenidas, la primera de verificación, ¿sí? Ponemos el sigma, y la segunda de dimensionamiento, lo han sido bajo hipótesis de carga estática, esto es, no contemplan esfuerzos dinámicos. ¿Sí? Solicitación variable por cambio de signo en los valores de la tensión de fluencia sobre una misma fibra o sobre un mismo punto durante la rotación del árbol, choques o impactos, ¿sí? Como así tampoco los fenómenos de pandeo que pueden causar cargas axiales y los de concentración de tensiones por el cambio de diámetros o por la existencia de chaveteros. O sea, hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta, pero el código ASME, ¿sí? La subsana con un montón de coeficientes, ¿sí? Incrementa las solicitaciones, afectándolas con coeficientes adimensionales mayores a la unidad y disminuye la tensión admisible
donde existen chaveteros, ¿sí? O sea, si yo tengo un eje con diferentes tipos de diámetros, lo que me va a hacer el código ASME es corregirme, ¿sí? Por intermedio de factores adimensionales, todo lo que no contemplamos nosotros, los factores dinámicos, ¿sí? Los cambios de diámetro, ¿sí? Porque donde hay un cambio de diámetro vamos a tener un radio de acuerdo, etc. ¿Qué dice la fórmula de ASME? ¿Sí? Que el módulo, en este caso, va a tener un coeficiente de flexión, ¿sí? Que va a estar en esta fórmula, y un coeficiente de torsión, ¿sí? Y un coeficiente de pandeo. Esto está tabulado. En caso de no existir fuerza axial, se anula, ¿sí? Y tenemos esta expresión. En el caso de no existir fuerza axial en el momentos flectores, y con un improbable la no existencia de momento flector, ¿sí? Llegamos a esta expresión. Pero bueno, todo depende de la solicitación que tengamos nosotros, ¿sí? En esta ecuación están todos los factores, ¿sí? El momento flector, el torsor y el axial, ¿sí? Si alguno de ellos no está, obviamente se descarta. Y acá hay una tablita, ¿sí? Con coeficientes que se colocan en la fórmula dependiendo si el árbol es rotativo o es un eje estacionario, ¿sí? El coeficiente para el torsor, para el flector, y el coeficiente para el torsor, dependiendo del tipo de solicitación que tengamos, ya sean cargas estáticas gradualmente aplicadas, cargas aplicadas súbitamente con choques leves, cargas aplicadas súbitamente con choques intensos, ¿sí? Bueno, y acá, para un acero comercial, la tensión, ¿sí? Va a ser de 560, eso después cuando estemos en proceso de cálculo, lo que se hace es verificar el certificado del material. Cuando ustedes tengan que hacer un cálculo, ¿sí? Van a tener o el certificado del material, ¿sí? Provisto por el vendedor o directamente por el fabricante, ¿sí? Que se lo entrega al vendedor. Generalmente los vendedores reciben un certificado de fábrica. O la otra opción también es mandar a ensayar el material, ¿sí? Mediante una probeta de tracción, ¿sí? Y podemos determinar las propiedades mecánicas del material del eje, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos eje portahélice, cómo es la forma de la probeta que tenemos que fabricar, cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para que el cálculo sea válido, ¿no? Y que sea transparente. Generalmente, y para uno quedarse tranquilo, cuando vos te entregan el certificado de material, generalmente lo que se hace es una prueba con un ensayo de tracción que se manda ahí. La Facultad de Ingeniería de acá de Mar del Plata tiene la máquina para hacer un ensayo de tracción, ¿sí? Y nos entregan valores y hacen referencia entre el ensayo mecánico y el ensayo químico, que sería, digamos, los componentes que tiene el material del eje, del árbol, nos hacen referencia a qué equivalencia correspondería. Por ejemplo, si yo compré un acero, un AISI, perdón, 316L, que es un acero inoxidable con bajo contenido de carbono,
donde el cual, por certificado, me tabula, ¿sí? Cuánta cantidad de cromo, vanadio, manganeso, níquel tiene cuando se hace el ensayo químico, ¿sí? de ese material, porque también hay una probeta que se manda a analizar. Generalmente ese ensayo químico lo referencian a un determinado seno en función a las cantidades de componentes que tiene en cuestión, ¿sí? Fósforo y azufre, que son componentes que hay que tratar de tener lo menos posible, y obviamente el porcentaje de carbono. En la zona de chaveteros y por concentración de tensiones, un 25% menos de tensión admisible en zonas sin chavetero, ¿sí? De los chaveteros lo que hacen es dos cosas. Una, estamos sacándole material al eje, ¿sí? Por ende, si yo mido el diámetro en la profundidad del chavetero, obviamente tengo un diámetro menor, ¿sí? Y la otra que me hace el chavetero es generarme concentradores de tensiones si es que el radio de acuerdo de la finalización del chavetero no está realizado correctamente, ¿sí? O concentrador de tensiones por una diferencia de diámetro, ¿sí? A eso se refiere. Por eso dice que la tensión, 25% menos de tensión admisible en las zonas sin chavetero, ¿sí? Por eso hay que, en la zona de chavetero siempre se da un poquito más de margen. Y después cuando veamos la sociedad de clasificación vamos a ver cómo trabaja la sociedad con los chaveteros. Cálculo en función de la tensión, ¿sí? Habíamos dicho momento, ¿sí? Torsor, de tangencial, perdón, la potencia a transmitir, ¿sí? El caballo vapor y el diámetro, ¿sí? Reemplazando, vamos a obtener. Después vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes vean que no es complicado. Poniendo los lineamientos generales de transmisión de potencia y sobre todo conociendo el material y la velocidad, con esos tres datos se calculan las solicitaciones y en función de eso ya se determina el diámetro del eje. Bueno, acá vimos a la flexión, ¿sí? Y ahora vamos a ver cálculos de árboles y ejes a la torsión, ¿sí? En general se dice que cuando un miembro estructural se carga con momentos que producen rotación alrededor de su eje longitudinal, se produce una torsión, ¿sí? Este tipo de solicitaciones, que ahora vamos a ver, en la que cada pareja de fuerzas genera un par de fuerza o momento de valor igual al producto de la fuerza, ¿sí? Por la distancia entre sus líneas de acción. El primer par tendrá un valor M1 que es igual a P1 por el diámetro 1 y el segundo par que es 2 P sub 2 por D2. El par o el momento es un vector perpendicular al plano determinado por la fuerza y la distancia al punto considerado, ¿sí? Fíjense, en este caso, la fuerza por la distancia, ¿sí? P sub 2 o P1. Fíjense que acá tenemos dos solicitaciones. Esta que son verticales, la 2, y la 1 que son horizontales. Suponiendo que tenemos, en el ejemplo, el eje empotrado, ¿sí? Vamos a tener ahí una solicitación de torque.
En este tema se van a estudiar fórmulas para la determinación de tensiones y deformaciones en árboles sometidos a torsión y también a torsión combinada con otras cargas, ¿sí? En este caso primero torsión pura y después le vamos a aplicar otro tipo de cargas. Para terminar por último en lo que son las cargas combinadas, que generalmente es lo que ocurre, ¿no?, en todos los árboles. Tienen cargas combinadas. Bueno, ¿cómo es? Sí. Habíamos dicho que los ejes no transmitían potencia. Sí, señor. No me imagino cómo un eje, si no transmite potencia, puede estar sometido a torsión. El eje sometido a torsión, en realidad, sí, está bien, pero en este caso estamos hablando del ejemplo puntual que está, suponete que esto es un eje que le aplicamos una fuerza. Suponete que se nos está transmitiendo potencia, pero es un elemento, ¿sí?, que está haciendo de transmisor de movimiento en este caso, ¿sí?, no de potencia, de movimiento como si fuera un satélite. Pero está bien apuntada la pregunta. Generalmente, si vamos a tener torsión, el eje no entraría el árbol, ¿sí?, porque lo dijimos anteriormente. Está bien, Fioriti, ¿eh? Torsión de barra de sección circular. Ser una barra recta de sección circular de radio R, ¿sí?, empotrada en uno de sus extremos, como el dibujito que vimos recién, sometida en un extremo libre a una tensión generada por un par, ¿sí?, que va a estar dado de la fuerza por la distancia. Una barra trabajando de esta forma se dice que está sometida a torsión pura, ¿sí? Torsión pura porque es la única solicitación que le estamos aplicando. Si se analiza una sección transversal, se observa que ha girado un ángulo, que los radios siguen siendo rectos y que permanece plana y circular, ¿sí? Se puede considerar que la longitud de la barra y su radio, si el ángulo girado es pequeño, no varía, ¿sí? O sea, si yo apliqué un momento, ¿sí?, si es pequeño, no se modifica nada. Durante la torsión ocurre una rotación alrededor del eje longitudinal en un extremo de la barra respecto al otro, ¿sí? Si una la tenemos empotrada, yo le aplico un momento en el otro extremo, lo que va a estar pasando es que este punto va a estar fijo y acá voy a tener un giro, ¿sí?, provocado por ese momento. Si el ángulo girado es el ángulo que se conoce como el ángulo de torsión, una línea generatriz de la barra NN girará pasando por la posición NN'. Ahora vemos el dibujito. Debido a la rotación, un elemento de longitud infinitesimal, delta X, en la barra girará un ángulo delta Y, creo que es esta, y se considera la superficie determinada por ABCD en el elemento de longitud, pasará a ocupar a B'C''D. Los vértices ya no miden 90 grados, ¿sí? Este dibujito nunca lo envié y la verdad que no se aprecia nada, así que les pido disculpas, pero para que lo entendamos, ¿sí? Aplicamos un momento, ¿sí?, hay una reacción, ese ángulo que está girado, ¿sí?, y la componente, digamos, el ángulo de torsión. Siempre
tomado de su línea central hacia el extremo, obviamente la tensión en el extremo es mayor que en la fibra neutra, en este caso, ¿no? Bueno, cuando aplicamos ese momento, ese giro que se produce, ¿sí?, provoca ese ángulo diferencial phi del que hablábamos, ¿sí? Y un diferencial x de longitud. Esto sería extraer un diferencial muy chiquitito de la barra, ¿sí?, de longitud L. En esa partecita de ahí, nosotros lo que vemos es un desplazamiento por el esfuerzo aplicado. Elemento de una barra sometido a la torsión pura. Después les voy a cambiar esta imagen y les voy a pasar otra que se ve mucho mejor, porque esta la verdad que no se ve nada. Bueno, acá se van a producir dos ángulos, ¿sí? Uno que es este y otro que está acá. En el de la longitud, ¿sí?, y en el del radio, por llamarlo, que van a venir dados por estos dos segmentos que son estos de acá, ¿sí? Este y el otro. Un par M aplicado en el extremo libre de una barra de sección transversal circular, cuyo otro extremo está empotrado, origina una sección AA, ¿sí? Un estado de tensión que puede deducirse aplicando el principio de fragmentación de la estática al sólido parcial, comprendido entre la sección AA y el extremo libre en el que se aplica la carga. O sea que sí, la barra envoladiza de sección circular con un par aplicado en su extremo libre, ¿sí? Lo que vamos a ver es, si cortamos un diferencial A de la sección de la barra, ¿sí?, dos estados de tensión, ¿sí?, y otro estado de tensión que va a ser este que vemos acá. En este va a estar solicitado el corte, ¿sí?, y este va a estar aplicándole un momento torsor. Perdón. La resultante de las acciones tangenciales de la parte izquierda sobre el sólido considerado a lo largo de la sección debe ser nula, ya que el sistema de fuerzas aplicado es un par, ¿sí? O sea que se anularía una con otra esta fuerza que vemos acá. Esta con esta y esta con esta. Es lógico suponer que las tensiones tangenciales son proporcionales a sus distancias al centro, con lo que la magnitud de estas tensiones va a ser igual a esta expresión que vemos acá, ¿sí? R, trabajando en diferenciales, ¿sí?, el radio dividido el radio de la sección por la tensión, esta que tenemos acá. La fuerza tangencial que actúa sobre un elemento de área, ¿sí?, va a ser la presión por el diferencial de área. Sería esta que está acá, ¿sí? Sería la fuerza tangencial, la fuerza en la superficie. La suma de momentos respecto al centro de la sección circular será, ¿sí?, la integral de sobre las secciones. Terminamos en que la tensión igualando los momentos de la fuerza que actúan sobre la sección de la barra con el momento aplicado, se tendrá que el momento
va a estar dado por la tensión, por el módulo polar inercial, o de inercia, dividido el radio de la sección. Esta formulita, ¿sí? Despejando de acá, se denomina fórmula de la torsión y establece el esfuerzo cortante máximo, es directamente proporcional al par aplicado, ¿sí? Y al radio de la sección circular de la barra e inversamente proporcional al momento polar de inercia, ¿sí? Como en una barra maciza, la sección circular del momento polar, ¿sí? De inercia tiene esta expresión, y tomando como el radio es el diámetro dividido 2, y sustituyendo, tenemos que la tensión máxima, ¿sí? Va a estar dada por 16 por el momento flector dividido pi por el diámetro al cubo, ¿sí? O sea que de acá el esfuerzo cortante máximo podemos despejar el diámetro teniendo este valor, ¿sí? Para un esfuerzo cortante, esfuerzo de torsión puro, ¿está? Esto en el caso de una barra maciza, ¿sí? Ahora bien, si aplicamos este criterio a una barra de sección circular hueca, son mucho más eficaces que las barras macizas para resistir cargas torsionales. En efecto, esto es cierto, ya que como se ha aplicado los esfuerzos cortantes en una barra circular completamente sólida, disminuyen desde su valor máximo en la superficie hasta un valor cero en el centro, ¿sí? Lo dijimos en la fibra neutra. Lo que hace que mucho del material que constituye la barra esté sometido a esfuerzos cortantes muy por debajo del valor máximo admisible. Y es por lo que, si es necesaria una reducción de peso y un ahorro de material, es preciso el uso de barras circulares huecas, ¿sí? ¿Qué elemento tenemos nosotros en un buque que es hueco para transmitir potencia? El árbol del eje del timón, de la hélice, el árbol de la hélice. De aquellos que son paso paso variable. controlable. Claro. En aquellos que tienen paso controlable, muy bien. Claro. Son barras de sección circular hueca, ¿sí? Está perfecto, ¿eh? Por intermedio de ese alojamiento tenemos la barra que acciona el paso variable. ¿Está bien? Muy bien. El análisis de tensiones en las barras huecas es casi idéntico al de las macizas. Si bien la distancia radial se limita al margen del radio interior y radio exterior, ¿sí? El momento polar toma esta expresión, ¿sí? En función del diámetro exterior y el diámetro interior, el momento polar toma esta expresión. Si el tubo le pared muy delgada, entonces se puede emplearse la siguiente fórmula. ¿Sí? Toma un diámetro solo, siendo T el espesor del tubo, y R el radio, y D el diámetro medio del tubo. Diámetro medio del tubo. O sea que tomamos el promedio de los dos diámetros. Pero bueno, para que tengan una idea, este momento lo reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación, y de ahí sacamos el momento cortante máximo de una barra de sección hueca, ¿sí? Bueno, cuando una barra se somete a una torsión, actúan esfuerzos cortantes, ¿sí? Sobre secciones transversales y sobre superficies longitudinales. Sobre secciones transversales y sobre superficies longitudinales, como se vio anteriormente, ¿sí?
Por eso, este esfuerzo que calculamos acá, cortante máxima, ¿sí? Sea un elemento ABC situado entre dos secciones transversales paralelas y próximas, y dos planos longitudinales como se presentan en la figura, en la deficiente figura, esfuerzos que actúan en un elemento de superficie de una barra sometida a torsión, ¿sí? Y seguimos con el mismo ejemplo de hoy. Lo que estamos viendo acá es el elemento, muy chiquitito, un delta, ¿sí? Aplicado en esta zona de acá, cuando se aplica torsión a la barra, ¿sí? Yo aplico un momento acá, una barra en potra, y tiene un elemento igual y contrario del otro lado. Es lo que estamos viendo en este esquema de acá, ¿sí? Las tensiones cortantes, tanto transversales como longitudinales. Si en el elemento de superficie longitudinal considerado los únicos esfuerzos que actúan son los cortantes, por lo que se dice que este elemento está sometido a un esfuerzo cortante puro, ¿sí? O sea, que si el elemento de la superficie longitudinal es el único esfuerzo, lo consideramos como un esfuerzo cortante puro. En el caso de los esfuerzos cortantes, son los que se presentan y se consideran como A, B, C y D, ¿sí? Una dirección que forma un ángulo θ con la generatriz de la barra, como se presenta en la figura, ¿sí? Análisis de esfuerzos en planos inclinados en un elemento en esfuerzo de cortante puro, ¿sí? Este sería el plano inclinado en estudio, ¿sí? Con este ángulo, donde la cual aparecen ahí, si nosotros descomponemos los esfuerzos, ¿sí? Un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. La ecuación anterior representa los esfuerzos normal y cortante que actúan para cualquier dirección sobre la superficie de la barra en función del esfuerzo cortante al que esté sometida, ¿sí? Básicamente, alfa igual a la tensión de corte por el coseno de 2 veces este ángulo, que sería el ángulo en un plano. No me detengo acá porque esto sí, no lo vamos a descular como sale, pero sí en un plano determinado. Bien, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que el esfuerzo normal tiene, como se vio anteriormente, un valor máximo a 45 grados, ¿sí? En dicha dirección, el esfuerzo tangencial vale 0. O sea, ¿por qué entonces, cuando nosotros, seguramente ya lo vieron en materiales o en alguna materia, cuando hacemos el ensayo de tracción, ¿sí? Los principales esfuerzos aparecen a 45 grados, ¿sí? Ahí tenemos el esfuerzo máximo, dada la explicación que vimos recién. En cualquier ángulo va a tener una determinada magnitud y a 45 grados va a ser máximo, ¿sí? Después de ese punto ahí, en el ensayo, si la solicitación es grande, la pieza falla. Torsión de barras de sección rectangular, ¿sí? Vimos las circulares, ahora vemos rápidamente las rectangulares, que básicamente lo que hacemos es reemplazar las áreas del elemento. El problema de torsión en una barra circular rectangular es complicado debido al alabeo de la sección durante la torsión, ¿sí? Observando la deformación que se ve es máxima en el centro de los lados y nula
en los ángulos, por lo que se deduce que la fatiga cortante es máxima en los centros de los lados y nula en los ángulos de la sección transversal, ¿sí? La fatiga cortante máxima en el caso de árboles es la que vemos acá, donde el cortante máximo es el momento dividido alfa, que es un factor dependiente de la relación de lados, ¿sí? De la sección rectangular, que va a estar dada acá, dependiendo de la relación que tenga, el coeficiente, ¿sí? Y después va a estar dado por B, que es la longitud del lado mayor de la sección, y C al cuadrado, que es la longitud del lado menor de la sección. A partir de ahí, sacamos el momento de cortante máxima en una barra de sección rectangular. El ángulo de torsión por unidad de longitud se obtiene por la siguiente fórmula, ¿sí? Donde beta, que está acá, es un factor experimental y también está relacionado con la relación entre lados del rectángulo, ¿sí? Y G es propiedad del material que estamos estudiando. Bueno, cortante máxima, torsión pura, flexión, son muchos elementos que están involucrados a la hora de una solicitación de un eje, ¿sí? Fíjense que fuimos sumando individualmente solicitaciones a un mismo árbol o eje, ¿sí? El principio de superposición de efectos permite estudiar las fatigas producidas por una combinación de cargas actuando sobre un árbol o un eje. Para una más fácil interpretación se va a realizar el estudio aplicando dicho principio a algunos ejemplos numéricos, pero la importancia que tiene se va a hacer un análisis de las deformaciones de barras cargadas lateralmente y a obtener la denominada fórmula de la flexión, ¿sí? Que por ahí ya lo han escuchado, es la fórmula de flexión es qué flexión va a tener una barra con una carga solicitada en algún punto de la misma, en función a la distancia a la cual está aplicada, ¿sí? Las cargas laterales en barras provocan flexiones en las mismas, deformando el eje longitudinal y transformándolo en una línea curva, ¿sí? Para esto hay tablas donde, dependiendo de la sección que tengamos, ya directamente la fórmula de flexión te dice cuánto es la flecha máxima, o te la da en función de la distancia a la cual esté aplicada la fuerza, ¿sí? Acciones combinadas. Un ejemplo se presenta en la figura siguiente, donde se representa una barra en voladizo sometida a una carga puntual P colocada en su extremo libre, ¿sí? La fórmula de flexión, en este caso, analizándolo como una barra empotrada en un extremo, en longitud AB, con una carga aplicada P en su extremo, ¿sí? Va a provocar una flexión, de la cual, si la analizamos, la fórmula curva del eje longitudinal de la barra se denomina curva de flexión, o curva elástica, o simplemente la elástica, ¿sí? En este caso, va a ser la elástica de una barra empotrada, ¿sí? También va a estar la elástica de una barra simplemente apoyada, la barra de un elástico empotrada o doblemente empotrada, o empotrada y apoyada, o con apoyo fijo, con un apoyo móvil. En definitiva, dependiendo del soporte que tenga y la aplicación de la carga, las diferentes curvas elásticas que vamos a tener.
Es frecuente, perdón, utilizar una referencia a un par de ejes cartesianos de forma que el eje XX coincida con el de la barra en reposo, ¿sí? Sería este caso, cuando está la barra en reposo. Y el eje II, que es perpendicular a este. El origen de coordenadas se toma como el empotramiento de la barra, ¿sí? Acá. Si se consideran dos puntos, M1 y M2, sobre la elástica de la barra, situados el punto M1 a distancia X del origen, ¿sí? En este caso, y M2 a una pequeña distancia delta S de M1, ¿sí? Este caso, y en ambos puntos se traza una normal a la tangente a la curva de flexión, se observa que dichas normales se cortan en un punto O' hasta el punto de tangencia que se denomina radio de curvatura, ¿sí? Y su inversa, por definición, se denomina curvatura de X, ¿sí? Sería, digamos, la normal en este punto, la normal en este punto, ¿sí? De la curva, se cruzan en un punto O', ¿sí? En la cual vamos a tener un diferencial, ¿sí? Un ángulo diferencial y una distancia que llamamos diferenciales. Como se sabe, cuando el ángulo es pequeño, ¿sí? El arco es igual al radio, por lo que el ángulo expresado en radianes tenemos que delta S es igual al ángulo por el lado, ¿sí? Una ecuación trigonométrica. El ángulo por el lado es igual al largo este. Bajo la acción de dos momentos, la barra se curva de forma que, considerando dos secciones próximas, MN y PQ, a una distancia delta X, si se considera que las secciones planas y perpendiculares al eje de la barra permanecen planas y perpendiculares al mismo después de curvarse la barra, lo cual puede demostrarse experimentalmente, dichas secciones giran una con respecto a la otra, ocurriendo que las fibras de la parte superior de la barra trabajen en la tracción y de la parte inferior, ¿sí? A la compresión. O sea que al doblarla, al solicitarla, las fibras más alejadas se van a trabajar la tracción y las fibras inferiores van a trabajar a la compresión, ¿sí? Está claro que en algún lugar entre la parte superior y la inferior se localiza una superficie que ni se alarga ni se comprime. Esta se denomina la superficie neutra. Y el eje que la representa en el plano del dibujo se llama el eje neutro o la línea neutra, ¿sí? Esa línea no está trabajando ni a la compresión ni a la tracción, ¿sí? Deformación de una barra en flexión pura. Es lo que veníamos comentando recién, ¿sí? Si tomamos este diferencial, MNPQ, ¿sí? Un diferencial X, estas barras se comprimen, se torsionan, y delta tita es el ángulo entre dichos planos. Se ahorró el radio de curvatura, ¿sí? Como la distancia inicial entre ambas secciones no varía en la línea neutral, se cumplirá que el ρ por el diferencial tita es igual al diferencial X, ¿sí? A esta distancia. En cambio, las demás fibras longitudinales de la barra se acortarán o se alargarán, originando deformaciones longitudinales. Esto estamos hablando, en la sección neutra, ¿sí? Para evaluar estas deformaciones, considérese una fibra situada a una distancia I de la línea neutra, ¿sí?
La longitud de esta fibra será delta L igual a delta X, ¿sí? Por I, que es la distancia a la fibra neutra, dividido ρ por diferencial X, ¿sí? Me paramos en el dibujito, sería la distancia de esta I, de la fibra neutra, hasta acá. Esta va a ser la longitud de la fibra. La longitud inicial es delta X y el acortamiento, ¿sí? En el caso de que se comprima, va a ser delta phi igual a delta X menos el delta L, ¿sí? Que es el delta L es la distancia a la fibra neutra. El acortamiento porque la neutra es esta y estamos parados en este punto de acá. La deformación unitaria, como se sabe, es igual al alargamiento total dividido por la longitud, ¿sí? Lo que tenemos que la deformación o la flexión en ese punto va a estar dada por la distancia a la fibra neutra dividido ρ, que era esta medida de acá. La ecuación anterior establece que las deformaciones longitudinales son inversamente proporcionales al radio de curvatura, ¿sí? Este ρ, dijimos que era el radio de curvatura, el radio este. Y directamente proporcionales a la distancia de la fibra considerada a la línea neutra, ¿sí? Que habíamos denominado como I. A partir de las deformaciones longitudinales se pueden obtener las tensiones según el eje neutro que actúan perpendiculares a la sección transversal de la barra, ¿sí? Cada fibra longitudinal está sometida únicamente a tracción o compresión en consecuencia, ¿sí? Dependiendo de la distancia que esté de la fibra neutra, va a estar en tracción o en compresión, ¿sí? Y la tensión máxima va a estar dada por el módulo de elasticidad por la deformación, o mejor dicho, va a ser el módulo de elasticidad del material por la distancia de la fibra neutra, dividido ρ, que en este caso es el radio de curvatura. La ecuación anterior nos indica que la tensión sobre la sección transversal varía en forma directamente proporcional a la distancia de la fibra neutra, ¿sí? Lo cual se representa en la siguiente imagen. Acá tenemos un dibujito, ¿sí? La fibra neutra como 0, fibras a tracción, fibras a compresión, ¿sí? La distancia I a la fibra neutra y un diferencial en esa zona. C1 y C2 son las distancias a la fibra de la fibra neutra a la máxima solicitación y C1 de la fibra neutra a la máxima solicitación, a la máxima línea de compresión. Aplicando las ecuaciones de la estática de la resultante de fuerzas que actúan en la sección transversal, es nula, pues la barra no hay fuerzas longitudinales y solo existe un momento de valor m. ¿Sí? De acuerdo al dibujito anterior, sea un diferencial de área en la sección transversal, situado a una distancia I de la fibra neutra, ¿sí? Como dijimos, la fuerza que actúa sobre él será sigma x, ¿sí? Por diferencial de A, tensión por área. Si se aplica el momento respecto del eje ZZ, se tendrá que el diferencial de momento va a estar dado por la tensión, por la distancia de la fibra, por el diferencial de área, ¿sí? Bueno, haciendo un par de pasos matemáticos, sacando la integral de cada uno de esos diferenciales de área que tenemos, llegamos a la conclusión, ¿sí? De que
1 sobre el radio de curvatura está dado por el momento, ¿sí?, de fuerza aplicado dividido el módulo resistente por el momento de inercia, ¿sí? Con lo que concluimos que llegamos a la fórmula de la flexión, ¿sí? La famosa fórmula de la flexión, que ya deben haber visto más de una materia, donde decimos que la tensión, ¿sí?, va a estar dada por el momento, por la distancia de la fibra, dividido el momento de inercia, ¿sí? E por I se denomina rigidez de la barra, ¿sí? La rigidez de la barra, el momento, el módulo resistente por el momento de inercia se denomina módulo rigidez de la barra, ¿sí? Bueno, la deformación del módulo de tensión, vamos a saltar un poquito toda la parte de cómo llegar. Tenemos que el módulo de elasticidad transversal y también módulo de rigidez, módulo de torsión es la mitad del módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo de rigidez es la mitad del módulo de elasticidad. Materiales comunes para aceros, ¿sí? Escoger inicialmente un acero de carbono, ¿sí?, como hablamos hoy al principio, de bajo costo. Usar el 1020 a 1050, dependiendo del tipo. Por ejemplo, el 1035, 1040, 1045. Un acero 1045 es un acero con alto grado de carbono, ¿sí?, muy rígido, pero a su vez con mayor fragilidad que un 1020 y obviamente no apto para soldadura. Si los criterios de resistencia dominan las deformaciones, seleccionaremos aceros de mayor resistencia, ¿sí? Por ejemplo, aceros aliados como el SAE 3140, 4140, 4640, 8650, ¿sí? En realidad son aceros aliados que por ahí también se les puede aplicar algún tipo de proceso de tratamiento térmico, ¿sí? Si entran al código SAE, cada uno de estos números le corresponde al material base que tiene y los últimos dos corresponden al porcentaje de carbono, ¿sí? Realmente, si hablamos de acero de SAE 1000, de la serie 1000, hablamos de aceros que no son aliados, y si hablamos de la serie 3, 4, ya hablamos del tipo de acero con el cual están aliados, ¿sí? Con el tipo de material que están aliados. Hierros fundidos o nodulares para piezas integradas al árbol, ¿sí? Supónganse que es un engranaje solidario al eje. Y bronces y aceros inoxidables para ambientes corrosivos, que es lo que hablábamos hoy con respecto a los ejes portahélice, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. La clase que viene ya vamos a terminar este modulito con teoría de la fatiga y vamos a ver una serie de ejemplos para volcar todo lo que aplicamos en la clase de hoy, ¿sí? Y ya después nos vamos a adentrar en la parte ya de línea de eje y vamos a ver la sociedad de clasificación que nos dicen con respecto a esto. Esto que acabamos de ver ahora, este tipo de cálculos, todo esto que estamos armando como ir incorporándole factores al cálculo de un eje, es lo que haría el cálculo de un eje por una sociedad como la ASME, ¿sí? En el caso de la sociedad de clasificación navales, obviamente ellos aplican sus factores
y terminamos en una formulita que todo lo que vimos ahora como teórico, como concepto real de cuáles son las solicitaciones que trabajan en un eje, se resumen a una formulita. Pero es importante, antes de saber aplicar esa formulita, a qué carga va a estar solicitado un árbol o un eje, ¿sí? Si hablamos de un eje porta-hélice, en lo poquito que vimos en la clase de hoy, sabemos que el eje va a tener flexión por peso propio, ¿sí? Si está apoyado en dos bujes, va a tener una flexión, ¿sí? Va a estar solicitado por cargas de torsión, ¿sí? Porque tenemos una potencia que se está transmitiendo. Vamos a tener carga de flexión. Y una combinación de las otras, ¿sí? O sea, todo eso después lo vamos a terminar resumiendo en el cálculo de línea de eje por una sociedad de clasificación que hoy por hoy es la que avala este tipo de cálculos. Cualquier sociedad de clasificación aprobada es válida. Y yo voy a presentar al ente clasificador o a prefectura un cálculo de línea de eje, hecho con una sociedad como la ASME, donde aplica otros factores, otros criterios en función de las solicitaciones, obviamente no va a ser aceptado porque no va a estar regido dentro de las normas que piden la sociedad de clasificación navales. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta para los que están ahí? No por ahora. Por ahora no. Nada por el Bueno. momento. Bueno, chicos, les agradezco mucho la atención. Sé que por ahí es complicado estar ahí del otro lado. Pero bueno, gracias por estar ahí y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Ya está, estos días vamos a estar cargando en el campus esta clase ya con el material de estudio, ¿sí? Así que bueno, les deseo felices Pascuas a todos y que pasen un lindo fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.